¿Qué tal? Excelente día para todos. Hoy vamos a hablar sobre otro tema del sistema endocrino que va a abarcar los trastornos que llegan a presentarse o las alteraciones que se presentan a nivel del hipotálamo y la glándula hipófisis. Como recordamos o como hemos visto en otras clases, entendemos que el sistema endocrino es un sistema de jerarquías y es un sistema que permite la comunicación o la interacción entre todas y cada una de las células del organismo. Como un sistema de jerarquías entendemos que existen glándulas que van a tener a su cargo a otras glándulas, que a su vez tienen a su cargo a otras glándulas para la liberación de hormonas o de sustancias químicas que permitan dicha comunicación o dicha interacción celular. Es importante recordar que tenemos dentro del sistema endocrino un sistema, una dualidad importante que es la conexión fisiológica o anatómica del hipotálamo con la glándula hipófisis o la glándula pituitaria. Decimos relación anatómica porque existe una conexión directa entre hipotálamo y neurohipófisis o hipófisis posterior, pero también existe una conexión a través de un sistema porta, que es el sistema porta hipotálamo-hipófisis, entre el hipotálamo y la hipófisis anterior o la adenohipófisis. Y a través de este sistema porta es como se establece la conexión o la comunicación entre estas dos glándulas o entre esta glándula que es el hipotálamo y esta porción de otra glándula que es la hipófisis. Recordamos también que la hipófisis va a ser una glándula que se encuentra ubicada o alojada en la silla turca del hueso esfenoides en la base del cráneo. Bien, que también es importante recordar que el hipotálamo y la hipófisis, de manera general, son un sistema que está controlando a muchos órganos o sistemas dentro de nuestro organismo. Por un lado, el hipotálamo es el responsable de formar factores liberadores y factores inhibidores y neurohormonas. Dentro de esos factores liberadores y factores inhibidores y neurohormonas es como se establece la conexión o la comunicación hacia la otra porción hacia la glándula hipófisis para que después a través de la glándula hipófisis se generen ciertos comandos que van a incidir sobre otras glándulas para la regulación de diferentes funciones. Por un lado tenemos una acción entre hipotálamo y sistema porta con la adenohipófisis para la activación de la glándula suprarrenal por acción de la hormona adenocorticotrópica, por el factor liberador de corticotropina o CRH del hipotálamo, que va a generar una activación de las células corticótropas por acción de esta hormona para que a su vez esta hormona pueda activar a la corteza de las glándulas suprarrenales. También tenemos otro factor que va a incidir sobre la glándula tiroides, donde tenemos el factor liberador de tirotropina o la TRH, que va a acceder mediante el sistema porta hacia la adenohipófisis para estimular a las células tirótropas para que liberen hormona estimulante de la tiroides o tirotropina o TSH para que a su vez esta active a la glándula tiroides y de esta forma también se lleven a cabo ciertas funciones. Otro factor liberador va a ser el factor liberador de gonadotropinas o la GnRH, también del hipotálamo, que a través del sistema porta ingresa a la adenohipófisis para que estimule a las células gonadótropas, para que éstas a su vez puedan liberar gonadotropinas, hormona folículo estimulante y luteinizante, para que éstas tengan una acción directa sobre gónadas, ovarios y testículos. También tenemos el otro factor o otros factores liberadores como el factor liberador de hormona del crecimiento o la GHRH, que va a actuar sobre la hipófisis para que las células somatótropas puedan liberar hormona de crecimiento que va a ser metabolizada a nivel del hígado para, mediante los factores de crecimiento similar a la insulina, puedan actuar sobre todas las células del organismo. Y también tenemos por otro lado la presencia de las neurohormonas que van a actuar sobre todo lo que es la hormona antidiurética o vasopresina sobre el riñón para la regulación del volumen o la cantidad de líquidos corporales o cantidad de agua en nuestro organismo en los diferentes espacios intracelular, extracelular, intersticial, intravascular, que junto con el corazón y parte de la función del pulmón van a regular justamente la función de diferentes órganos a través de la sangre. Y de mismo modo existen influencia de estos órganos sobre el sistema endocrino a través de la acción
sobre el hipotálamo. Puede ser sobre el sistema nervioso central, diferentes porciones del sistema nervioso central, puede ser el mismo riñón, corazón, sistema digestivo, sistema gastroentérico, estómago, vesícula biliar, intestino delgado, grueso, pulmón, páncreas y todas las demás estructuras, sistema musculoesquelético que van a influir de manera directa o indirecta sobre el funcionamiento o el comportamiento de esta dualidad hipotálamo-hipófisis. Bien, entonces no olvidemos que el sistema endocrino es un sistema de comunicación a distancia y lo va a hacer a través de la sangre para permitir que los diferentes órganos puedan generar una interrelación y una adecuada comunicación y puedan permitir que se lleven a cabo funciones normales dentro del organismo. También, bueno, me faltó mencionar los factores inhibidores como son el factor inhibidor de hormona de crecimiento o la somatostatina y el factor inhibidor de prolactina, que es la dopamina principalmente. Cuando hablamos de diferentes trastornos del hipotálamo y de la hipófisis, entonces es muy importante recordar que existe esa conexión entre hipotálamo-neurohipófisis y que el hipotálamo se comunica con la adenohipófisis a través de un sistema porta. Estos trastornos pueden presentarse de dos maneras, por una cuestión anatómica, como puede ser la destrucción de las estructuras directamente, puede ser por destrucción de estructura que alberga, por ejemplo, la hipófisis como la silla turca, puede ser una lesión directamente sobre el sistema nervioso que involucra al hipotálamo y otros trastornos que se van a presentar desde el punto de vista fisiológico o funcional, esto es, donde existe un aumento o una hipersecreción hormonal o una disminución o una hiposecreción de las hormonas. La causa más frecuente o más común de disfunción del hipotálamo y la hipófisis van a ser los adenomas hipofisiarios, es decir, una lesión que es más propia de la hipófisis y dentro de estos encontramos los adenomas hipersecretores, donde hay un exceso de hormonas. Importante también recordar desde el punto de vista anatómico que la hipófisis se encuentra justamente en el centro del quiasma óptico, que es un centro de conexión entre los nervios ópticos hacia lo que es la parte posterior del cerebro o hacia el lóbulo occipital. Entonces, muchas de las alteraciones, sobre todo de la hipófisis, tienen que ver o se van a manifestar a través de lesiones oftalmológicas o problemas de la visión. Dentro de los trastornos hipofisiarios e hipotalámicos con hipersecreción, vamos a ver que existen diferentes manifestaciones clínicas. Una de ellas va a ser por exceso de hormonas hipofisiarias. En este caso, la hormona que más frecuentemente presenta alteraciones va a ser la prolactina, que aunque es una hormona que tiene su acción principalmente durante la lactancia, también nos permite valorar la función directa o indirectamente de la hipófisis y de forma secundaria también del hipotálamo. Entonces, primero tenemos alteraciones de la prolactina. Y dentro de los síntomas más frecuentes podemos encontrar la galactorrea o la secreción de leche en época no lactante, disfunción gonadal y también deficiencia secundaria de gonadotropina. Esta va a ser la hormona que se va a generar en exceso, sobre todo ante trastornos de hipófisis. Hay una hipersecreción. Y de forma secundaria podemos encontrar también alteraciones en la secreción de hormona de crecimiento y también un aumento en la secreción de hormona adenocorticotrópica. Ahora, así como puede haber trastornos por hipersecreción, también podemos encontrar alteraciones donde se genera una insuficiencia hipofisiaria, esto es una disminución en la secreción de dichas hormonas. Aquí la causa más frecuente va a ser el panhipopituitarismo y este puede presentarse por una lesión de todas las células que conforman a la hipófisis, desde las somatótropas, lactótropas, tirótropas, corticótropas, gonadótropas. Y dentro de las causas más o las manifestaciones más frecuentes podemos encontrar, en el caso de los adultos, un hipogonadismo, esto es una disminución en la hormona liberadora de gonadotropinas, que van a actuar sobre la hipófisis para que se puedan liberar la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Esto es importante porque en este caso el hipogonadismo secundario por deficiencia de de gonadotropinas es por una lesión directamente del hipotálamo. Pero si tengo un exceso en este caso, por ejemplo, de prolactina, la proliferación de dichas células o las células lactótropas
van a condicionar o pueden generar una destrucción de las células gonadótropas a nivel de la hipófisis. Por lo tanto, tengo una insuficiencia hipofisiaria porque hay exceso de células que se encargan de la producción de una sola hormona. Entonces vamos a encontrar que hay trastornos que se encuentran mixtos o combinados. Y en el caso de un hipogonadismo secundario es importante medir las concentraciones de prolactina, no por una destrucción, sino puede ser que las gónadas trabajen de manera correcta, pero el exceso de prolactina puede bloquear la acción de la hormona folículo estimulante y la luteinizante y nos puede dar un hipogonadismo secundario. También es importante detectar la hormona de crecimiento, la hormona adenocorticotrópica y el cortisol. Y en el caso de los niños, lo más frecuente que se puede llegar a encontrar es una alteración de la hormona del crecimiento, por lo tanto vamos a encontrar niños con estatura baja, que es la manifestación más frecuente a considerar, una hiposecreción de hormona de crecimiento. En el caso de las hormonas estimulante de la tiroides o la tirotropina y la adenocorticotrópica, son menos frecuentes que puedan presentarse como insuficiencia hipofisiaria. Si se llegan a detectar lesiones o disminución de hormona estimulante de la tiroides o tirotropina y de la corticotropina, debemos de pensar que se trata de un hipopituitarismo. Bien. Otra manifestación que se puede presentar por trastornos del hipotálamo y la hipófisis es sobre todo la silla turca agrandada, que este es sobre todo un hallazgo y se puede presentar por un adenoma hipofisiario, por un tumor directamente de la hipófisis que genere destrucción de la silla turca, o podemos generar el síndrome, o se puede generar el síndrome de la silla turca vacía, que vamos a ver más adelante. Otras causas que pueden generar silla turca agrandada pueden ser los craneofaringiomas, la hipofisitis linfocítica y también trastornos vasculares como el aneurisma de la carótida. Esta podría ser otra manifestación de estos trastornos. Y ya lo mencionábamos también, es importante recordar que la hipófisis, por su ubicación anatómica, puede generar alteraciones de la visión y puede haber defectos del campo visual, sobre todo lo que son las hemianopsias o la pérdida solamente de la mitad del campo visual. En este caso puede ser una hemianopsia bitemporal y también tenemos disminución o alteraciones de la visión. Y una manifestación más de los trastornos hipotalámico-hipofisiarios puede ser la presencia de diabetes insípida. En el caso del síndrome de la silla turca vacía, recordamos que esta estructura se encuentra en el hueso esfenoides y alberga a la glándula hipófisis y dentro de ella, o recubriendo la parte superior, encontramos lo que es la presencia de las meninges que recubren al sistema nervioso, que van a formar la tienda de la hipófisis o el tentorio de la hipófisis, que permiten la separación entre glándula hipófisis y sistema nervioso. Recordamos que aquí se va a encontrar alojada la hipófisis y aquí se encuentra el hipotálamo y aquí encontramos al tálamo. Y que la hipófisis se encuentra conectada con el hipotálamo a través del infundíbulo, que es una extensión. Y entonces, cuando tenemos una extensión del espacio subaracnoideo, es decir, que parte de las meninges, la aracnoides, se encuentra protuida hacia el interior de la silla turca, vamos a encontrar la presencia de una silla turca vacía. Puede estar rellena de líquido cefalorraquídeo y de manera general esta extensión de la aracnoides y la presencia de líquido cefalorraquídeo generan un aumento de la presión en esta zona que van a condicionar un remodelamiento y de forma secundaria un aplastamiento de la hipófisis que puede manifestarse como un vaciamiento de esta estructura. Se puede presentar por una incompetencia congénita del diafragma de la silla turca, debilidad de las fibras que componen a la dura madre, y es más frecuente poder encontrarlo en mujeres que tienen trastornos de obesidad, en hipertensión arterial sistémica y puede acompañarse también de hipertensión intracraneal benigna y la manifestación principal va a ser la cefalea y casi siempre es un hallazgo y se puede confirmar mediante estudios de imagen como la resonancia magnética. Cuando hablamos de los diferentes trastornos o alteraciones del hipotálamo y la hipófisis, es muy importante nuevamente retomar la forma en cómo están comunicadas estas dos glándulas. Por un lado, recordamos que el hipotálamo
genera una extensión hacia la parte posterior de la hipófisis para formar la neurohipófisis, donde se van a liberar las neurohormonas vasopresina y oxitocina, mientras que el hipotálamo se conecta o comunica con la adenohipófisis a través del sistema porta, donde van a ser liberados factores liberadores e inhibidores que van a actuar directamente sobre las células de la adenohipófisis, para que a su vez la hipófisis libere hormonas que van a trabajar sobre diferentes glándulas. Cuando tengamos un trastorno de hipotálamo e hipófisis, la manifestación principal de todas ellas tiene que ver con la parte final, que es a nivel de los órganos o del órgano blanco, en donde van a actuar las diferentes hormonas que se liberan en las glándulas finales. Y siempre que tengamos algún trastorno entre hipotálamo y hipófisis, tenemos que determinar en dónde está el problema: en el hipotálamo, en la hipófisis, en la glándula responsable de una hormona específica o sobre los órganos blancos. Les pongo el ejemplo de los trastornos tiroideos. Si yo tengo un problema de hipotiroidismo, quiere decir que hay disminución de hormonas tiroideas. ¿Quién es la responsable de formar las hormonas tiroideas? Pues la glándula tiroides. ¿Quién debe estimular a la glándula tiroides? La adenohipófisis, donde las células tirótropas van a formar hormona estimulante de la tiroides, o TSH o tirotropina. ¿Quién estimula la hipófisis para formar esa hormona? El hipotálamo, a través de el factor liberador de tirotropina. Entonces, si yo tengo un problema de hipotiroidismo, ¿en dónde puede estar el problema? Sobre el órgano blanco, sobre la célula directamente, sobre la glándula tiroides, sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo. En este caso, si yo tengo una alteración del hipotálamo, que voy a encontrar disminución de hormona o factor liberador de tirotropina, entonces tengo disminución de TRH. Si no hay TRH, ¿quién estimula la hipófisis? La TSH. ¿Cómo se libera? Por acción de esta hormona. Si esta hormona está disminuida, aquí no va a haber TSH, por lo tanto, la tirotropina también se va a encontrar disminuida. Si no hay tirotropina, ¿quién estimula la tiroides? No hay quien estimule la tiroides, por lo tanto hay disminución de hormonas tiroideas. Entonces, cuando tengo trastornos del hipotálamo, es por una disminución de los factores liberadores. Si tengo ahora un problema sobre la hipófisis, ¿qué va a pasar? El hipotálamo trabaja de manera correcta, está liberando hormona liberadora de tirotropina. ¿Quién no está respondiendo? Las células tirótropas de la adenohipófisis. Por lo tanto, voy a encontrar disminución de la hormona que se forma aquí, que es la TSH o tirotropina, o estimulante de la tiroides. Y esto se va a ver reflejado por una disminución en la acción de la hormona, de las hormonas tiroideas formadas en la tiroides. Esto no quiere decir que la tiroides esté mal, quiere decir que el estimulante de la tiroides no está actuando como debe. ¿Qué debe hacer entonces el hipotálamo? Debe de formar mayor cantidad de factor liberador de tirotropina para estimular a las células tirótropas, que no van a responder. Entonces, ante trastornos de hipófisis, voy a encontrar elevación de factores liberadores con disminución de las hormonas que se forman en la hipófisis, y de forma secundaria, disminución de la acción de las diferentes glándulas, ya sea del factor de crecimiento similar a la insulina que se metaboliza en el hígado para hormonas de crecimiento, de hormonas tiroideas para el metabolismo o el control y el uso en la formación de la energía, sobre las glándulas suprarrenales para el control sobre el estrés y el control de la presión arterial, sobre las gónadas para la ovulación y la espermatogénesis y la presencia de caracteres sexuales secundarios, y o bien puede encontrar alteración de los factores inhibidores, como puede ser el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, que es ese nivel del hipotálamo. Si tengo una lesión del factor inhibidor, entonces el factor estimulante va a estar mucho más activado y voy a tener manifestaciones por exceso de hormonas de crecimiento, y puedo tener, en el caso de la dopamina, recordamos que este es un inhibidor de la prolactina, entonces deficiencia de dopamina formada en el hipotálamo no puede controlar a las células lactótropas, y por lo tanto va a haber un exceso de prolactina y vamos a tener datos de hiperprolactinemia. Entonces es importante buscar, en base a las características clínicas, en dónde puede encontrarse la lesión o el daño: en hipotálamo, en hipófisis o en glándulas que están bajo el control de la hipófisis, o directamente sobre el órgano o sobre el tejido que debe de acceder. Si tengo una lesión endocrina sobre la glándula, es una lesión de origen de tipo primario. Si es la hipófisis, es una lesión de tipo secundario, y si es el hipotálamo, es una lesión de tipo terciario. Por ejemplo, con la tiroides, un hipotiroidismo primario sería lesión de la tiroides, un hipotiroidismo secundario sería por lesión de la hipófisis, y un hipotiroidismo terciario sería por lesión del hipotálamo directamente. Esto es importante para que podamos entender cómo se lleva a cabo la acción
de las diferentes hormonas y cómo se pueden manifestar. En el caso de una disfunción hipotalámica, la causa más frecuente es por la presencia de tumores. Dentro de esos tumores encontramos que en el caso de los niños el más frecuente es el craneofaringioma y en el caso de los adultos encontramos los tumores del sistema nervioso central y del hipotálamo como los epidermoides y los dermoides y también los pinealomas. Estos van a generar lesión por ocupación. Y en el caso de los craneofaringiomas, vamos a ver que es una metaplasia del epitelio de los remanentes o del remanente de la bolsa de Rathke, que es lo que origina la adenohipófisis y la hipófisis intermedia, y del conducto craneofaringio en desarrollo. Cuando se llegan a quitar, pueden existir nuevamente recurrencia de los mismos. Los síntomas van a ser principalmente de tipo endocrinos. De manera general, los tumores pueden manifestarse como disminución de la hormona de crecimiento, disminución de gonadotropinas, disminución de hormona estimulante de la tiroides, de la adenocorticotrópica o diabetes insípida. La causa más frecuente en niños va a ser por disminución de hormona de crecimiento y en el caso de los adultos la manifestación más frecuente es por disminución de gonadotropinas. Y cuando llegamos a encontrar disminución de TSH o estimulante de la tiroides o tirotropina y ACTH o corticotropina o estimulante de la corteza adrenal, esto ya nos habla de una lesión un poquito más avanzada o más que ya progresó mucho más. Y ya la diabetes insípida nos habla sobre una lesión que puede ser también en hipotálamo o puede ser en hipófisis posterior. Los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar por lesión de trastornos del hipotálamo y la hipófisis van a ser sobre todo neurológicos como, o secundarios al aumento de la presión intracraneal, donde se van a manifestar como cefalea o vómito, y trastornos oftalmológicos, alteraciones visuales, disminución de la agudeza visual o defectos del campo visual. Otras manifestaciones pueden ser, aparte de la cefalea y trastornos visuales, podemos encontrar la falta de crecimiento, y diversos grados de hipopituitarismo, alteración de las diferentes hormonas formadas en la hipófisis y también ya hablábamos sobre la diabetes insípida. El diagnóstico se debe de sospechar ante un tumor hipotalámico y se puede corroborar mediante imágenes de resonancia magnética. Cuando hablamos ya de un hipopituitarismo, este nos habla de que hay la afectación de más de dos hormonas. Esta lesión se va a generar o se va a presentar de manera lenta e insidiosa. Puede ser de tipo primario o secundario. El tipo primario es cuando hay una destrucción directamente de la hipófisis. Puede ser por un tumor, puede ser por infarto, por cualquier lesión que destruya o que afecte directamente a las células que conforman a la hipófisis. Y en el caso de un hipopituitarismo secundario, es donde la hipófisis o la glándula pituitaria se encuentra bien, sin embargo hay una alteración a nivel del hipotálamo donde los factores estimulantes están disminuidos. Cuando se presenta una lesión de hipopituitarismo, el orden en el que se van a ver afectadas las diferentes hormonas es el siguiente. Primero se va a encontrar afectada la hormona de crecimiento porque recordamos que son las células que más abundan en la hipófisis. Después se va a encontrar una alteración de las gonadotropinas o de la hormona luteinizante y folículo estimulante. Posteriormente se encuentra una disminución de la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina para ser seguida por una disminución de la ACTH o corticotropina y al final la última hormona que se va a ver afectada por disminución de la función de la hipófisis va a ser la prolactina. Y esto es importante considerarlo porque cuando la prolactina se encuentra afectada o disminuida, quiere decir que ya hay un daño muy severo o importante de la glándula hipófisis, porque va a ser la última hormona que se va a ver afectada ante un daño directamente de esta hormona. En cuanto a su etiología, podemos encontrar que son muchas las causas que pueden condicionarnos un hipopituitarismo. En primer lugar, o para irlas clasificando, podemos hablar de una causa de tipo invasiva, esto es tumores que están generando lesión directamente sobre la hipófisis. Dentro de los tumores, estas van a generar destrucción, van a ocupar espacios que van a generar de forma secundaria alteración de la glándula hipófisis o del sistema porta. Podemos encontrar la presencia de los adenomas, que vamos a ver un poco más adelante, y también una causa que puede generar disminución de la función de la glándula hipófisis son las metástasis, como puede ser el cáncer mamario.
Una segunda causa que puede condicionarnos hipopituitarismo es el infarto o el daño isquémico hacia la glándula hipófisis. Esta puede deberse o fue descrita hace muchísimo tiempo por Simmons cuando hablaba sobre una necrosis hipofisiaria. Más adelante Sheehan habló sobre la hemorragia y el colapso vascular posparto. Actualmente se sabe que la glándula hipófisis es propensa a lesiones de circulación, sobre todo por disminución de la tensión arterial, una hipotensión y un vasoespasmo de las arterias hipofisiarias pueden condicionar falta de circulación a la hipófisis y generar como tal el infarto. También en el caso de mujeres, la hipófisis va a ser más susceptible a efectos protrombóticos, en el caso, por ejemplo, de un hiperestrogenismo, exceso de estrógenos pueden condicionar también lesión a nivel de la hipófisis. Y en el caso de las mujeres embarazadas, la hipófisis se vuelve mucho más sensible a la hipoxemia porque sus necesidades metabólicas se ven incrementadas, justamente por todo el cambio endocrino que se llega a presentar por el embarazo. Ante un infarto hemorrágico, espontáneo de la hipófisis, se puede generar una apoplejia de la misma glándula y puede manifestarse como cefalea intensa, como deterioro visual, como oftalmoplegia, puede dar datos de meningismo o irritación del sistema nervioso central, alteraciones en el estado de conciencia. Puede generar esta apoplejía, puede ser de manera parcial o total y también puede estar relacionada con tumores hipofisiarios, enfermedades como la diabetes mellitus, tratamientos como radioterapia o cirugías cardíacas abiertas. Otra causa de hipopituitarismo puede ser el componente infiltrativo. Aquí encontramos tres causas que puede ser la sarcoidosis, la hemocromatosis y la histiocytosis de Langerhans. En el caso de la sarcoidosis es una afectación tanto de hipotálamo como de hipófisis y va a generar una insuficiencia de tipo hipotalámico. La infiltración es más hacia nivel de hipotálamo y hay una disminución de los factores liberadores de hormonas por parte de la hipófisis. En el caso de la hemocromatosis, el exceso de hierro o el mal metabolismo del hierro, aparte de tener manifestaciones como una poliglobulia y alteraciones hepáticas o esplénicas, puede generar también alteración a nivel de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es altamente sensible a las concentraciones en exceso de hierro y puede generar la causa principal va a ser un hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, nuevamente, la manifestación en adultos de trastornos de hipófisis tiene que ver con gónadas. Si esta hemocromatosis se detecta a tiempo y se dan quelantes de hierro, puede ser reversible. Si no se trata, puede evolucionar y va a haber disminución de otras hormonas como la estimulante de la tiroides, la hormona de crecimiento y la hormona adenocorticotrópica. Cuando se llega a presentar lesión ya de estas hormonas, el daño puede ser irreversible. Y tenemos como tercera causa de infiltración a la histiocytosis de Langerhans, y esta lo que puede dar como manifestaciones van a ser la diabetes insípida y después puede haber un hipopituitarismo de forma general y es por un daño principalmente al hipotálamo. Otra causa que puede generar lesión de hipopituitarismo son las lesiones del sistema nervioso como los traumatismos encefálicos. Aquí es muy importante descartar, por ejemplo, la lesión en niños maltratados, que pueden generar hematomas subdurales y de forma secundaria un aumento de la presión y pueden generar también lesión de hipotálamo y de hipófisis. Entonces los mismos traumatismos craneoencefálicos pueden ser una causa de trastornos endocrinos por lesión de la glándula hipófisis o del hipotálamo. Tenemos otro trastorno o otra causa que puede ser de origen inmunológico, aquí no está alejado, y tenemos a la hipofisitis linfocítica. En este caso es mucho más común en mujeres embarazadas o en el posparto. Se presenta con alteraciones del campo visual y pueden simular a un adenoma o a un tumor. En la mitad de los pacientes puede encontrarse presente otra enfermedad endocrina de tipo inmunológico, alteraciones de tiroides, alteraciones de la glándula suprarrenal, alteraciones, por ejemplo, de vitiligo, artritis reumatoide. Cualquier enfermedad inmunológica puede ser el detonante o la primera manifestación de una hipofisitis linfocítica que más adelante se va a ver expresada como un hipopituitarismo o una disminución en la formación de hormonas por la glándula hipófisis.
Y en este caso, la hipofisitis linfocítica tiene sus manifestaciones por disminución de la hormona ACTH y la prolactina, que recordamos que estas dos hormonas son las últimas que se ven a ver afectadas cuando se presenta un hipopituitarismo por otras causas. Cuando yo encuentro primero una disminución de la corticotropina o ACTH o de la prolactina, debo de pensar que puede ser una hipofisitis linfocítica, que el daño se está iniciando y puede ser la primera manifestación. Estas dos hormonas que son las últimas que se ven afectadas ante trastornos de hipófisis por otras causas distintas. También podemos encontrar lesiones por causa iatrógena, secundarias por ejemplo a una cirugía o la aplicación de radiación para tratamiento de tumores o que requieran o que ameriten justamente dicho tratamiento. Otra causa que también puede ser de hipopituitarismo son las infecciosas como la tuberculosis, la sífilis y en pacientes que tengan inmunosupresión, las micosis. También puede ser de origen idiopático, en este caso puede ser de origen aislado o múltiple por alteraciones en la silla turca, que sea pequeña, anormal o agrandada. Y podemos encontrar también una hipofisitis de tipo aislada. En este caso, en la hipofisitis aislada, podemos hablar de que existe deficiencia de solamente alguna de esas hormonas. Si fuera el caso de la hormona de crecimiento, esta puede ser de tipo esporádica o familiar y va a ser mucho más manifiesta en el caso de los niños, porque hay un retraso en el crecimiento y también estos niños son susceptibles a hipoglucemia en ayuno. Recordamos que la hormona de crecimiento es una hormona ahorradora de proteínas, aumenta el metabolismo de las grasas, puede generar estados de cetoacidosis y mal aprovechamiento de los carbohidratos, por lo tanto, la manifestación solamente puede ser con una hipoglucemia en ayuno. Trastornos de los carbohidratos pueden ser la primera manifestación de una disminución de la hormona de crecimiento. Y esta va a ser mucho más evidente, sobre todo entre los 6 y 12 meses de edad. También tenemos, en el caso de la disminución de la ACTH, como causa principal a la hipofisitis linfocítica. Ya lo decíamos previamente, porque en este caso las hormonas que más se van a ver afectadas van a ser justamente esta y la prolactina. Si es un trastorno por hipopituitarismo múltiple o de varias hormonas, esta va a ser, junto con la prolactina, de las últimas que se van a encontrar afectadas. En el caso de una lesión solamente de células gonadótropas, hay una disminución de gonadotropinas, de folículo estimulante, de luteinizantes. La manifestación principal va a ser por alteraciones debidas por afectación tanto de ovarios como de testículos. En el caso de una disminución de hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, tenemos que descartar que no sea por un hipotiroidismo terciario, como lo dijimos, por alteración del hipotálamo, donde no hay producción de factor liberador de tirotropina. Puede ser secundario por una lesión de la hipófisis directamente, por las células tirótropas, la presencia de tumores, también por una hipofisitis y por una insuficiencia renal crónica. Y en el caso de la alteración de la prolactina es muy importante recordar, como decíamos previamente, que aunque esta hormona tiene su función principal en la producción de leche, cuando se encuentra disminuida, casi siempre nos va a indicar que el daño que se presenta en la hipófisis es de manera intrínseca y grave. Casi siempre los trastornos por prolactina se van a presentar por exceso, una hiperprolactinemia, como vamos a ver más adelante por un adenoma. Pero si tengo disminución de la prolactina, debo tener mucho cuidado porque me habla de que la hipófisis está verdaderamente afectada. De manera general, el cuadro clínico pues va a depender de la hormona que esté predominando por su deficiencia. Va a ser de forma gradual, va a ser su evolución clásica, pues recordamos es primero se pierde la función de la hormona de crecimiento, después las gonadotropinas, seguidas de la hormona estimulante de la tiroides, posteriormente de la adenocorticotrópica o ACTH y finalmente de la prolactina. En el caso de la hormona de crecimiento, los síntomas van a ser una disminución de la masa muscular y un aumento de la masa grasa. En el caso del hipogonadismo, en el caso de las mujeres, puede manifestarse como amenorrea o alteraciones de la menstruación y en el caso de los varones por disfunción eréctil. Cuando hay alteración de la prolactina, esta se va a manifestar únicamente cuando haya fracaso en la lactancia posparto. Cuando tenemos disminución de la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, tendremos un hipotiroidismo menos grave, cuya característica es la falta de bocio o la falta de crecimiento de la glándula tiroides, que esta es más característica cuando hay una lesión directamente de la glándula tiroides.
Cuando tenemos una alteración de la hormona adenocorticotrópica o de la corticotropina, esta va a simular una insuficiencia córtico-suprarrenal o de la corteza de las glándulas suprarrenales y se puede manifestar como debilidad, náusea, vómito, anorexia, disminución de peso. Son personas que tienden a presentar hipotensión arterial y va a estar ausente la deshidratación, no tienen alteración de deshidratación porque no hay alteración del metabolismo del sodio, en este caso secundario a la aldosterona que también se forma por la corteza suprarrenal, y en ese caso cuando hay alteración del sodio estaríamos pensando de una enfermedad de Addison. Si no hay alteración en el metabolismo del sodio, la persona no se va a encontrar deshidratada. Son pacientes que tienen un mal manejo ante el estrés y justamente las manifestaciones se van a presentar cuando la persona se encuentre estresada. Son más susceptibles a presentar hipotensión arterial, choque y colapso cardiovascular porque recordamos que los glucocorticoides, hablando del cortisol, son muy importantes porque se necesitan para que se lleve a cabo una reactividad vascular y de esta manera se pueda generar una mejor respuesta ante el estrés. Entonces, estas son personas que tienen mal control o mal manejo ante el estrés y se manifiesta justamente por todo esto que acabamos de mencionar. Vamos a hablar ahora de otros trastornos, ¿sí? Que son, antes de hablar de esos trastornos, es importante también mencionar que en el caso de las alteraciones de estas hormonas por hipopituitarismo, también podemos encontrar en casos leves sobrepeso, la presencia de una piel fina, pálida, suave, con arrugas finas en la cara. Puede haber disminución del vello corporal y vello púbico, que se puede encontrar deficiente, y puede también observarse una atrofia de los genitales. Cuando ya son casos más severos, tenemos entonces hipotensión postural o una hipotensión ortostática, bradicardia. Vamos a encontrar una fuerza muscular disminuida y también disminución de los reflejos osteotendinosos. Ahora sí, hablando ya de los tumores o hablando de trastornos hipofisiarios de origen tumoral, encontramos a los adenomas hipofisiarios, que son justamente el crecimiento de porciones de la hipófisis manifestados como microadenomas o macroadenomas. Un microadenoma se caracteriza porque tiene un tamaño menor a 10 milímetros o 1 centímetro y un macroadenoma tiene un tamaño mayor a 10 milímetros. En el caso de los microadenomas, la manifestación principal va a ser por una hiperfunción solamente a nivel endocrino. En el caso de los macroadenomas, como ya son tumores más grandes, pueden generar un panhipopituitarismo, va a haber una afectación de varias de las células de la hipófisis y también se pueden encontrar ya alteraciones visuales, por lo que decíamos de la hipófisis y el quiasma óptico. Pueden generar también una extensión supracelular o más allá de la silla turca y pueden generar invasión hacia el sistema nervioso central por continuidad. Dentro de los tumores más frecuentes encontramos principalmente tres, que son los prolactinomas o los productores de prolactina, que corresponden a un 60%, los adenomas secretores de hormona de crecimiento con un 20%, los secretores de hormona adenocorticotrópica o estimulante de la corteza adrenal, que son un 10%, y aquellos tumores que solamente crecen pero que no tienen una función o no liberan hormonas corresponden a un 10%. Anteriormente, la estadística hablaba más sobre adenomas no funcionales, pero ya con las nuevas técnicas se ha visto que la mayor parte de estos adenomas que se creían que eran no funcionales, en realidad son prolactinomas o microadenomas de prolactina como tal. En el caso de los prolactinomas, vamos a ver que este va a ser el tumor o el adenoma más frecuente de la hipófisis, donde se genera una hipersecreción de la prolactina, dijimos ya que es el más común o el más frecuente, y se presenta por un crecimiento de las células laterales de la parte anterior de la hipófisis o de las células lactótropas. Aquí el cuadro clínico más característico es justamente la presencia en el caso de mujeres de galactorrea amenorrea y en el caso de los varones la disminución de la libido. Cuando se presenta la galactorrea, esta puede ser solamente de manera transitoria e intermitente, y si no hay galactorrea
y hay aumento de la prolactina, que es lo que se esperaría, si hay aumento de prolactina se generaría galactorrea. Pero si hay aumento de prolactina, pero no hay galactorrea, entonces también se puede deber por una deficiencia de las hormonas gonadales que se requieren para iniciar la lactancia. Entonces, trastornos de prolactina normalmente se van a acompañar de galactorrea. Y de forma secundaria también recordamos que la prolactina va a bloquear la acción de las gonadotropinas, por lo tanto se genera una disfunción gonadal. Cuando estemos ante un hipogonadismo, es importante descartar que no sea primero la gónada, el ovario o el testículo, y si el ovario y el testículo están bien, y si las hormonas estimulantes, la folículo estimulante y la luteinizante se encuentran en concentraciones normales, pero hay una disfunción gonadal, entonces debemos de sospechar que existe un aumento de prolactina. En cuanto al cuadro clínico, bueno, en el caso de las mujeres ya mencionábamos, puede ser la galactorrea o la secreción o la salida de leche a través del pezón y alteraciones en la menstruación, que pueden ser desde una oligomenorrea a una menorrea, y trastornos a nivel del ciclo ovárico, pueden presentarse ciclos anovulatorios, puede haber esterilidad también, y puede llegar a presentarse el prolactinoma secundario a un embarazo. Recordamos que durante el embarazo la hipófisis sufre una hipertrofia justamente para preparar a la glándula mamaria para la producción de leche. Entonces, en mujeres susceptibles, mujeres embarazadas, después del embarazo pueden presentar el prolactinoma, o también se puede presentar por el uso de anticonceptivos orales. Los estrógenos también son importantes porque permiten el aumento en la función de la prolactina. En el caso de los varones, pueden o no presentar la galactorrea, aunque la manifestación principal va a ser disminución de la libido, secundario a una disminución de la testosterona, y, como decíamos ahorita, si existe una adecuada concentración de gonadotropinas, FSH y LH, de manera correcta, entonces debemos de sospechar que existe un prolactinoma. La progresión de este tumor es de manera muy lenta, y por supuesto que se debe hacer el diagnóstico diferencial con mujeres, en el caso de mujeres por el embarazo, pero también se puede deber por un hipotiroidismo de tipo primario. Recordamos que un factor importante que permite la liberación de prolactina o las células lactótropas es justamente la hormona liberadora de tirotropina o la TRH, que estimula, como su nombre lo dice, principalmente a la tiroides. Cuando tenemos una alteración de la glándula tiroides y un hipotiroidismo, la hipófisis tiene que empezar a liberar mayor cantidad de tirotropina o TSH por las células tirótropas, y al mismo tiempo, para que estas células puedan liberar a la tirotropina, requieren el estímulo del hipotálamo con la TRH o la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, cuando la tiroides no trabaja, y de forma secundaria el hipotálamo tiene que formar mayor cantidad de TRH o liberadora de tirotropina, recordamos que esta también tiene una acción sobre las células lactótropas, por lo tanto se va a generar un aumento en la producción de prolactina. Entonces también es importante, ante un hipotiroidismo de tipo primario, es importante pensar que se puede manifestar como un exceso de prolactina. Y también algunos fármacos pueden condicionarnos, ya decíamos ahorita sobre los estrógenos, o los anticonceptivos orales. ¿Qué pasa ahora con un adenoma que es hipersecretor de hormona de crecimiento? Aquí se van a encontrar diferentes manifestaciones dependiendo de la edad. Podemos hablar de una acromegalia o de un gigantismo, dependiendo si se completó o no el cierre de los núcleos de crecimiento a nivel de los huesos o del esqueleto. Si es antes de la pubertad, puede generarse un gigantismo. Si ya es después de la pubertad, puede generarse una acromegalia. En el caso de la hormona del crecimiento, recordamos que esta va a actuar principalmente por el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, por lo tanto vamos a encontrar un aumento de este factor de la hormona de crecimiento similar a la insulina. Y su manifestación principal va a ser el crecimiento excesivo del hueso. También este se va a presentar porque existe una mutación somática en la proteína G, que genera un aumento en la secreción o en la producción de monofosfato cíclico de adenosina.
Y una característica importante es la ausencia de la elevación nocturna de hormona de crecimiento. Un factor que es muy importante para que se libere la hormona de crecimiento es justamente el sueño, que es cuando más se eleva su concentración. Entonces, ante la falta de elevación de esta hormona durante el sueño, podemos sospechar que existe un adenoma hipersecretor de hormona de crecimiento. También es importante recordar que un factor que permite la liberación de la hormona de crecimiento de manera normal es la dopamina. Cuando tenemos trastornos de un adenoma hipersecretor, lo que se observa es que la dopamina, en lugar de aumentar la concentración de hormona de crecimiento, genera una disminución de la misma. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Tiene que ver con todas las células. Recordamos que la hormona de crecimiento es una célula que se caracteriza porque actúa sobre todas las células para generar justamente la hiperplasia o la hipertrofia, la reparación de tejidos, heridas, etc. Entonces, su manifestación va a ser sobre proliferación de tejido blando, sobre todo manos, pies y cara. Vamos a encontrar manos grandes de dedos gruesos y voluminosos. Se va a generar también, en el caso de la cara, vamos a encontrar una prominencia del reborde supraorbitario, un agrandamiento de la nariz. Vamos a encontrar también un crecimiento hacia abajo y hacia adelante de la mandíbula, un prognatismo y la presencia de dientes que se encuentran ampliamente separados. Se va a encontrar también un engrosamiento de la piel de manera general. Hay un aumento del tejido graso. Se va a generar también la presencia de acné, quistes sebáceos, que también son frecuentes o comunes. Recordamos también que en el caso de la hormona de crecimiento, aumenta el uso de los ácidos grasos como fuente principal de energía y disminuye el uso de los carbohidratos. Por lo tanto, se va a generar una hiperglucemia secundaria. Por lo tanto, el cuerpo tiene que empezar a liberar mayor cantidad de insulina. Hay un hiperinsulinismo secundario. No hay una adecuada respuesta, se genera una resistencia a la insulina, se generan alteraciones de tipo diabetogénico y se genera también una situación de estrés por esa hipoglucemia. Esa situación de estrés a nivel de la hipoglucemia intracelular genera un aumento en la concentración de cortisol. Ahí recordamos que el cortisol se presenta por aumento de la hormona adenocorticotrópica, que tiene como precursor a la propiomelanocortina, que también tiene a su cargo la formación de melanotropina y por lo tanto se presentan también cambios de coloración en la piel, como la acanthosis nigricans, en pliegues como las axilas o en el cuello. También se genera justamente por este estrés un aumento en la producción de andrógenos. Va a haber una hipertricosis, que es mucho más evidente en mujeres, en la región de la cara, aparición de barba, bigote. Y tenemos manifestaciones sistémicas como la hiperhidrosis, el letargo, una intolerancia al calor, se genera mayor grado de fatiga, aumenta la necesidad de sueño para tratar de aumentar la secreción de esta hormona de crecimiento. Se puede generar una apnea del sueño, que es también característica por crecimiento de todas las estructuras, sobre todo de la cabeza, que puede ser de tipo obstructiva y también puede ser de tipo central. Al generarse un exceso de hormona de crecimiento, recordamos que el principal sitio de acción donde más se manifiesta o donde es más evidente es a nivel del esqueleto, por lo tanto hay alteración a nivel de las articulaciones, del cartílago, se presentan artralgias y de forma secundaria, si no se trata, se puede generar una artritis de tipo degenerativa sobre columna vertebral, caderas, rodillas. También se puede llegar a presentar una visceromegalia, sobre todo a nivel cardíaco, y se puede generar también cambios en la tensión arterial o un aumento de la presión arterial. Se puede encontrar también una tiromegalia o un crecimiento de la glándula tiroides y también se puede encontrar agrandamiento de las glándulas salivales. En el caso de la hipertensión, esta se va a presentar aproximadamente en la cuarta parte de los pacientes que llegan a tener un adenoma de secretor de hormona de crecimiento. La cardiomegalia es menor, pero puede darse. Y tenemos otras alteraciones de tipo endocrina, sobre todo con el metabolismo de los carbohidratos. Encontramos entonces la intolerancia a la glucosa con un hiperinsulinismo secundario, resistencia a la insulina, y todo esto va a ser el condicionante de diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. Estas tres patologías en su conjunto se van a manifestar como un síndrome metabólico. Y también podemos encontrar un hipogonadismo, es más evidente en las mujeres que en los varones.
Y a veces el exceso de hormona de crecimiento no tiene que ver con un tumor en la hipófisis, también puede presentarse por secreción ectópica o fuera del hipotálamo la hipófisis. En este caso, el exceso de hormona de crecimiento se puede deber por la presencia de un carcinoma pulmonar o un carcinoma a nivel del páncreas, un tumor en los islotes pancreáticos. Para hacer su diagnóstico diferencial, pues es importante hacerlo con la ansiedad, con el ejercicio, la insuficiencia renal crónica, cirrosis, la inanición, la malnutrición proteínica calórica, la anorexia nerviosa y la diabetes tipo 1. En su mayoría, todas estas patologías o todos estos cuadros se caracterizan porque se requiere mayor cantidad de proteínas o porque faltan proteínas, y recordamos que la hormona de crecimiento se caracteriza porque aumenta el metabolismo de las proteínas. Entonces, si yo requiero formar más proteínas como se pasa en el ejercicio, voy a liberar mayor cantidad de hormona de crecimiento. Si yo tengo poca síntesis de proteínas, como sucede en los trastornos hepáticos, o tengo una pérdida importante de proteínas, como sucede en la falla renal, entonces también eso va a ser un factor que va a desencadenar el aumento en la producción de hormona del crecimiento. Esto es lo que corresponde a la hormona de crecimiento. Vamos a hablar ahora del adenoma, que es hipersecretor de hormona adenocorticotrópica o la hormona que estimula la corteza adrenal o de las glándulas suprarrenales. Aquí vamos a encontrar como manifestación de la hormona de la adenocorticotrópica a la enfermedad de Cushing, que se presenta sobre todo por un aumento en la secreción hipofisiaria de ACTH, y de forma secundaria se va a generar un síndrome de Cushing, que es un hipercortisolismo espontáneo o secundario al exceso de hormona adenocorticotrópica, que va a generar un aumento en el exceso un aumento o un exceso en la concentración de cortisol. A nivel de la hipófisis vamos a encontrar lo que se conoce como los cambios de Croque, que es una hialinización perinuclear secundaria a un exceso importante de cortisol, que va a bloquear o que va a generar una atrofia de las células corticótropas a nivel de la hipófisis. También se van a generar cambios a nivel de las glándulas suprarrenales, que se van a encontrar agrandadas, y como es una hormona que estimula principalmente a la corteza, vamos a encontrar cambios en la corteza de la glándula suprarrenal, recordando que esa se divide en tres porciones, que de adentro hacia afuera corresponden a la zona reticular, a la zona fascicular y a la zona glomerular. Cada una de ellas va a formar diferentes hormonas. Donde más se va a encontrar la afectación de la hormona adenocorticotrópica es justamente en la zona reticular y en la fascicular, donde va a haber un aumento en la secreción de cortisol y en la secreción de andrógenos, mientras que la zona glomerular, que es la responsable de formar al aldosterona o al mineralocorticoide, se va a encontrar aparentemente normal, sin olvidar, por supuesto, que el cortisol también tiene una función similar a la aldosterona para la retención de sal, por lo tanto va a haber retención de sodio y va a generarse aumento también de la tensión arterial por exceso de volumen, secundario a la retención de sodio. Cuando tenemos un tumor secretor de hormona adenocorticotrópica, vamos a encontrar lo siguiente. Primero, se genera un aumento en la secreción de ACTH por la hipófisis, y esto va a generar un aumento o una estimulación mayor de las glándulas suprarrenales, donde la hormona que más se va a secretar va a ser justamente el cortisol. Entonces tengo aumento de ACTH, crecimiento de glándulas suprarrenales y un hipercortisolismo secundario. Después, si esto sigue progresando, vamos a ver que se pierde la sincronicidad entre hipófisis y las glándulas suprarrenales, se disminuye o hay una falta de la periodicidad circadiana en la secreción de ACTH y cortisol. El cortisol va a ser un regulador de la secreción de ACTH, pero si ahora la glándula suprarrenal empieza a generarse, o se empieza a generar una hipertrofia y hay un exceso de cortisol, el cortisol tendría que disminuir a la ACTH. Sin embargo, se pierde la sincronía entre estas dos, se va a generar mayor cantidad de ACTH, se va a generar mayor cantidad de cortisol, pero ahora lo van a hacer de manera separada. Por un lado, la hipófisis trata de liberar esta y la glándula suprarrenal libera esta. Se pierde la comunicación entre glándulas suprarrenales y la hipófisis. Después, se pierde la capacidad de respuesta de la ACTH al cortisol y al estrés. Esto es, debería de haber una disminución de la ACTH por exceso de cortisol secundario al estrés,
que observamos que el exceso de cortisol ya no disminuye la secreción de ACTH. Repito, se pierde la sincronía en la comunicación entre hipófisis o células corticótropas y las glándulas suprarrenales o la corteza de estas. Después, la retroacción o el control que debe ser de manera normal se pierde y ahora tenemos una retroacción negativa anormal en donde el cortisol o el glucocorticoide tendría que disminuir la concentración de ACTH, pero eso no pasa y entonces ahora tengo exceso de ACTH y exceso de cortisol. Y también se va a perder la capacidad de respuesta subnormal a la hormona de crecimiento, a la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina y a las gonadotropinas, justamente a la estimulación de dichas hormonas. Cuando tenemos un adenoma hipersecretor de hormona adenocorticotrópica, clínicamente vamos a encontrar signos y síntomas por el hipercortisolismo y el exceso de andrógenos suprarrenales. Hay un exceso de cortisol y un exceso de andrógenos. El inicio, al igual que todos los adenomas, va a ser de manera lenta, progresiva. Vamos a encontrar una obesidad central, vamos a encontrar un aumento de la tensión arterial, se va a generar también intolerancia a la glucosa. Recordamos que la hormona adenocorticotrópica y el cortisol, por el estrés, van a generar un aumento de la glucosa en sangre y una hiperglucemia. Se va a generar también de forma secundaria un hiperinsulinismo, se va a generar resistencia a la insulina y podemos encontrar trastornos del metabolismo de los carbohidratos que se pueden manifestar a través de una diabetes. Vamos a ver, también se va a encontrar una alteración en la disfunción gonadal, en este caso por un exceso de andrógenos, y puede ser mucho más manifiesto a nivel de mujeres por la presencia de amenorrea o en ese caso la ausencia de la menstruación, por una disfunción ovárica secundaria a un exceso de justamente de los ovarios. Y también podemos encontrar impotencia. Otras manifestaciones pueden ser la facies de luna llena por el mal metabolismo de los carbohidratos, plétora. Vamos a encontrar alteración en el metabolismo del calcio, manifestado por osteopenia. Va a haber debilidad de los músculos proximales. También por ese mal metabolismo del calcio encontramos trastornos de la coagulación con una fácil equimosis. Y recordamos también que las hormonas o lo que es el cortisol penetra de manera directa lo que es la barrera hematoencefálica y puede generar alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. Vamos a encontrar alteraciones como el hirsutismo, el acné. También recordamos que el cortisol genera una inmunosupresión, disminuye la función del sistema inmunológico, puede condicionarnos alteraciones en la cicatrización y por supuesto al generar una inmunosupresión puede generar también micosis superficiales, que pueden ser también una manifestación de un adenoma de tipo secretor de ACTH. Cuando tenemos una secreción ectópica de ACTH, vamos a encontrar manifestaciones aparte de esto como una disminución de potasio en sangre, una hipocalemia o una hipopotasemia, disminución de peso, alteraciones en la sangre como la anemia y también se pueden encontrar trastornos de sistema tegumentario como una hiperpigmentación. Entonces, de manera general, esos son los trastornos que se encuentran por alteración en el hipotálamo o en la hipófisis, donde puede haber un exceso en su función o una disminución en su función o destrucción. Si es por disminución, puede ser secundario a una destrucción o alteraciones como la circulación o incluso la inervación de estas mismas glándulas. Como siempre, pues espero que esta clase les sea de utilidad y espero poder verlos nuevamente en otro de estos videos o que me puedan escuchar. Muchísimas gracias y excelente día.